El Foro Fiscal. Foro Fiscal que arranca en este mismo instante. Son las 10 y 37 minutos de la mañana, 23 minutos para alcanzar las 11, una hora menos en Canarias. A ver, llegamos al Ecuador de la semana, miércoles, lo hacemos con este Foro Fiscal en el que vamos a hablar de los beneficios que tienen las grandes empresas en algunos países y en el que, por supuesto, estamos abiertos a todas las consultas. De la Morena, buenos días de nuevo. Muy buenos días de nuevo. Hablamos del tax ruling. ¿Qué es un tax ruling? Pues por explicarlo de forma sencilla, que sepan que es un acuerdo entre una administración fiscal de un país y una empresa. Una forma de llegar a acuerdos específicos que favorecen a la empresa, que hacen que esa empresa se traslade o monte su sede en el país en cuestión y ganan la empresa y el país, porque es cierto que al final la empresa se está instalando en el país, pero pierden el resto. Y esto hace además que las empresas trasladen su sede de un lugar a otro buscando la mejor fiscalidad posible. Estos acuerdos son válidos, siempre que no supongan una ayuda encubierta, y todas las empresas además pueden tenerlos, pero ¿para qué? Pues para evitar discriminaciones, porque la realidad es que hay muchísima opacidad en este tipo de acuerdos y es muy difícil diferenciar si existe o no existe algún tipo de trato de favor. Para evitar esta opacidad, Europa ha puesto en marcha una serie de acuerdos para que todos los países tengan acceso a esta información, se eviten los llamados paraísos fiscales o simplemente que se violen algunas de las leyes. Para hablar de esto, por supuesto también, para resolver todas las consultas que tengan, para las que podemos atender en el número de teléfono 91 533 18 51 o a través del email consultoriocapital@intereconomia.com, pues para resolver todas estas dudas que ustedes tengan y para hablar del tax ruling, hoy contamos con nosotros con don Jesús Ruiz Ballesteros, director de Ruiz Ballesteros Abogados y Asesores Tributarios. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Permíteme que repita el teléfono 915331851 o si lo prefieren consultoriocapital@intereconomia.com. A ver, este tipo de prácticas a las que se refería de la Morena, esa opacidad en el tax ruling, en los acuerdos fiscales, ¿sigue existiendo en Europa? En principio sigue existiendo, ¿vale? Veamos, estos acuerdos podrían considerarse incluso competencia desleal entre estados en algunos casos, y siguen existiendo. Está claro que siguen existiendo porque hay empresas que se han ido a ciertos países, en fin, Google, Amazon y demás, porque han conseguido esos acuerdos. En España legalmente sería bastante difícil, de forma legal me refiero, conseguir algún tipo de acuerdo de esto, aunque desde luego cuando menos se han intentado. No sé si ha traspasado o ha llegado a los medios de comunicación que algunos hayan conseguido. Nosotros, en algunos clientes multinacionales, cuando te preguntan si esto se puede conseguir y demás, en principio dices que no, porque lo que pasa es que te lo preguntan porque en otros países lo han conseguido. Y claro, es complicado, pero legalmente sería muy difícil. Tengamos en cuenta que la legislación española, en cuanto a, por ejemplo, la tributación del impuesto sobre sociedades, tendrían que legislar para una empresa, y eso no es factible. Digamos, o sea, no puedes tener un impuesto sobre sociedades del 30% o del 25% para todos y para PPSL tener un 15 o un 12, ¿no? Entonces, el tax ruling sí que ha perjudicado a países como España, sin embargo, ha beneficiado a otros como Luxemburgo, por ejemplo. Como Luxemburgo, seguramente Irlanda, hablan también de Bélgica, Holanda, hablan de Suiza. Suiza no lo incluyo porque no lo tenemos en la Unión Europea y digamos que Suiza, bueno, podría hacer más o menos lo que quiera, pero entiendo que es que podríamos estar hablando de prácticas, digamos, perniciosas, ¿no? Es verdad que tienen un poder de negociación algunas empresas hoy en día, en fin, las norteamericanas de tecnología tipo Apple o Amazon o Facebook, pues evidentemente enorme el poder de negociación y hay que escucharles y darles facilidades, no digo que no, pero también es cierto que tenemos una tributación, en mi opinión, bastante elevada en todos los países probablemente, y hablabais de los paraísos fiscales, se intentan quitar los paraísos fiscales. Recordemos, los paraísos fiscales viven de ser paraísos fiscales, es difícil que dejen de serlo, porque es que viven de eso. Y yo recuerdo precisamente en la tesina que presenté que los paraísos fiscales creo yo, y es mi opinión, que podrían incluso ayudarnos en cuanto a mantener una tributación no excesivamente elevada, y me explico.
En el momento que desaparezcan los paraísos fiscales, los gobiernos podrían poner un porcentaje en el impuesto sobre sociedades del 50% que tendríamos que pasar por ahí sí o sí. Ya. Y hasta ahora las empresas los están utilizando para escapar un poco, y yo creo que debe haber un punto intermedio entre gobiernos, entre estados y empresas, ¿no? Es verdad que cuando generas trabajo y cuando generas ingresos y das beneficios, que además del IVA, etcétera, etcétera, tengas que pagar un 30% del beneficio, es una cantidad considerable, ¿eh? Muy bien. Vamos a ir con los oyentes, que tenemos ya unos cuantos que quieren plantear sus dudas. Teléfono directo 915331851 y consultorio capital@intereconomia.com. Empezamos por el correo. Venga, abrimos ese correo. Nos dice Katy Nietos: buenos días, soy una asiduo oyente. Se lo agradecemos, señora. En el año 2012, dice, le convirtieron unos valores en Santander, del Santander, en acciones del propio Santander a un precio superior al que cotizaban, con lo que tuvo fueron importantes minusvalías. En la información fiscal que le envió Hacienda de ese año 2012 le figuraban las minusvalías, pero todavía no la ha vendido, no ha vendido las acciones. La pregunta es, ¿tendría que haber empezado a desgravarse las minusvalías a partir de 2012 o no se realiza esa minusvalía hasta que venda las acciones? A ver, la minusvalía no llega a producirse hasta que vende las acciones, y las vende con pérdidas. Mientras las tiene en su cartera, evidentemente no se ha producido esa minusvalía. Es imposible. Bueno, pues queda, esperemos, resuelta esa duda para Katy. Nos preguntan también, dice, en abril recibí una inspección de Hacienda correspondiente al ejercicio de 2010. Ya le han practicado la liquidación y los correspondientes sanciones, evidentemente por haber omitido esos ingresos. Y la pregunta que tiene es, cuando presentó la declaración no tuvo en cuenta la reducción del 20% en la estimación directa por mantener o generar empleo. ¿Puede presentar recurso alegando que para esa liquidación no le han tenido en cuenta ese mantenimiento de plantilla de empleados, o la pierde por no haberla aplicado en su día? No entiendo, cuando habla de eso es porque o bien es autónomo o bien es una sociedad, porque la reducción por mantenimiento o generación de empleo es para autónomos o sociedades. La podrá aplicar y podrá, dependiendo del momento procesal en el que estemos, porque eso dice que le han llegado a la liquidación, no sé si es la previa o ya está liquidado el impuesto, pero siempre podrá alegar que no se le ha aplicado, si considera que no se le ha aplicado, presentar una declaración sustitutiva, digámoslo así, sustituyendo la anterior, indicando que no le corresponde tanto. De sustituyendo, hecho, entendemos, aquella en la que le han puesto después ya la sanción. Claro, y de esa manera reduciría la liquidación y también la sanción, porque la sanción, que son dos expedientes distintos, uno es la liquidación y otro es el expediente sancionador, la sanción viene en función siempre de las cantidades liquidadas, por tanto, si consigue reducir la liquidación, conseguirá reducir la sanción. Bueno, pues dicho queda por ese lado también. Le preguntan también otra de acciones. Dice, para la renta del próximo año, ¿cuál es el límite de compensación de pérdida por acciones? El límite en cantidad no hay, el límite es por años, o sea, tiene 4 años para compensar las pérdidas anteriores, pero límite de cantidades no hay, sí hay de tiempo. Lo que ha cambiado aquí es la forma en la que tienen que declararlo, ¿verdad? Ahora es que todas las ganancias o pérdidas patrimoniales, independientemente del tiempo en el que se han generado, si ha sido más o menos de un año, van todas a las bases del ahorro. Pero antes iban a la base del ahorro solo aquellas que se habían generado durante más de un año. Ahora van todas, independientemente del tiempo que se ha tardado en generarlas. Bueno, pues nos escribe también Miguel, dice que agradece, Susana, nuestro trabajo y la posibilidad de realizar este tipo de consultas. En este caso concreto, el agradecimiento para Jesús Ruiz Ballesteros, que es quien se encarga de responderlas. Esta consulta, dice, es acerca de una página que promueve el alquiler de vehículos entre particulares. Dice, existen 2 o 3 de ellas, pero la consulta es sobre una concretamente, porque dice, cobran el IVA sobre el servicio prestado, pero lo hacen en nombre nuestro, y ese IVA lo debemos declarar entonces. Dice, lo que tengo entendido es que como particular debo declarar lo cobrado por el alquiler como rendimiento de capital mobiliario, pero no el IVA, ya que no estoy dado de alta en el IAE, y porque esto es entre particulares. Ellos insisten desde la página en que él tiene que declarar el IVA y que lo consulte en la delegación de Hacienda. En la delegación le han dicho que para declararlo tiene que darse de alta en el IAE, es decir, convertirse en autónomo, en fin, que están trasteándole para arriba y para abajo. Dice, como no es el caso y no le interesa porque no es una actividad comercial, lo que desearía es qué es lo correcto, si tiene que declarar o no, y si los de la página están haciendo también lo correcto al declarar el IVA ingresado en nuestro nombre. Que es una buena pregunta. Vamos a ver.
Este señor lo que está haciendo, aunque él no quiera hacerlo, digamos, de forma directa o voluntaria, está poniendo su coche a disposición de otras personas y pues ya está obteniendo unos ingresos por ello. Está realizando una actividad económica. No que él, independientemente de que se dé de alta o no se dé de alta, de hecho, debería darse de alta en el IAE, indicando que debe pagar hacer sus declaraciones de IVA o claro, que pero deje de realizar la alusión a esto no es compartir gastos. Bueno, depende de cómo lo estén haciendo. El compartir gastos sí está, pero él está alquilando su coche, es lo que le están diciendo. Él compartirá gastos por la parte de gasolina. Y en ese caso, yendo más allá, ¿no sería ilegal puesto que no disponen de licencias? Por supuesto, en ese caso sí sería totalmente ilegal. O sea, él se da de alta y debería darse de alta bien como arrendamiento de vehículos, que sería un rentacar. Y por ir más allá entonces, ¿esto de quién es culpa? ¿De la página web o de los usuarios? Lo digo porque... de ambos, ¿no? No, lo digo en el sentido de que al final la página web facilita una serie de conductores que no están acreditados para tal efecto. Es que según como lo estén planteando, entiendo que la página web, claro, desde luego quien alquila el vehículo, si el contrato entre la página web y el propietario del vehículo es, oye, pongo a disposición mi vehículo y ellos llevan una comisión, la página web lleva una comisión, pero quien realmente alquila el vehículo es el propietario, pues ese es el que está desarrollando la actividad. Son ambos, uno por comisionista, la página web, y el otro por arrendamiento del vehículo. Además que es algo habitual, lo está realizando de forma habitual, no es algo puntual, con lo cual está destinando recursos a obtener ingresos. Don Jesús, ya que esto se está poniendo muy de moda, le pregunto, ¿qué tienen que hacer? ¿Cambiarse de página web? ¿No hacerlo? Pues la verdad que no hemos estudiado ese tema en concreto porque son muy poquitas las que hay y entendemos que tienen sus asesores, pero es cuestión de estudiar el sistema que están haciendo e ir a una en la que yo no tenga que tributar el IVA, supongo. Efectivamente. Entiendo que las que van a prosperar son las que ellas mismas están encargándose de todo y no están involucrando al propietario para nada, para tener que declarar ese IVA. Ese sistema no le veo futuro en cuanto a la obligación que le genera a los propietarios de los vehículos. Claro. O sea, se están metiendo en un problema. 915331851, teléfono directo de Radio Intereconomía, lo pueden marcar para participar en este espacio de consulta sobre fiscalidad, sobre impuestos. Vamos a responder a todo aquello que ustedes necesiten saber sobre su declaración de la renta o temas fiscales. 915331851. Mientras recibimos esas llamadas, seguimos con correos de La Morena. Que nos van llegando a lo largo de la semana y evidentemente además permite la posibilidad de ser más extensos, claro. Dice, he recibido la liquidación provisional del ejercicio 2008. El motivo, en 2008 le despiden y le pagan la indemnización exenta y que no declaró, por lo tanto, en ese año. En 2010 le vuelven a contratar y ahora le ha llegado una liquidación provisional donde le incluyen como rendimiento del trabajo la indemnización que sí cobró. ¿Puede alegar que el ejercicio está prescrito? Hombre, si lo ha recibido durante este año, desde luego está prescrito. La prescripción es 4 años, o sea, se cuenta 4 años. La Ley General Tributaria lo indica claramente, artículo 66. Y se cuenta, en el caso del año 2008, como la declaración se hace en 2009 y la fecha límite es el 30 de junio, pues 4 años después del 30 de junio de 2009, sería el 30 de junio de 2013, es cuando ha prescrito el derecho de la Administración a poder liquidar esa declaración del impuesto sobre la renta del año 2008, salvo que esa cantidad se la incluyesen en años posteriores, pero parece ser que dice que no, que no la incluyó en el año 2008. Si la empresa la declaró correctamente como que tenía que pagarle en el año 2008 y él no la incluyó porque consideraba que estaba exenta o por cualquier otra razón, ahora sí que puede alegar perfectamente la prescripción del derecho de la Administración a liquidarle ese impuesto. Muy bien. Bueno. 915331851, consultoriocapital@intereconomia.com. Pues vamos con una de acciones. Dice, buenos días, he vendido 2.000 acciones, de las cuales 1.000 más o menos van con minusvalías y el resto con plusvalías. Dice, creo que hay que esperar 2 meses para poder comprar la misma acción para que valgan las minusvalías, pero ¿podría comprar otras 1.000 por haber tenido en esa parte plusvalías? Sí, claro que sí, podría comprar 1.000 sin ningún problema
incluso podría comprar, poder puede comprar las que quiera, simplemente que efectivamente si lo hacen en menos de 2 meses, aquellas por las que ha obtenido minusvalías y son las mismas acciones no podría compensarlas después, pero por las que ha obtenido plusvalías por supuesto que sí. Muy bien. ¿Algún otro? Algún otro, sí. Dice, me gustaría saber si la amortización del 3% en inmuebles arrendados se le aplica algún tipo de coeficiente o algo para actualizar, porque le resulta todos los años la misma cantidad a amortizar. Dice, sé que hay unas tablas de actualización, pero no sé si se aplican en la renta de cada año por estar alquilados o solo cuando se procede a la venta del inmueble. Vamos a ver, las amortizaciones es que deben ser iguales cuando se aplica el método de amortización lineal. Debe ser, se calcula sobre el precio de adquisición del inmueble en este caso, en el momento de la compra. Si fueron 100.000 euros, pues todos los años amortizará 3.000 euros, sí. El 3%, pero no o sea, al año siguiente, yo creo que este hombre está pensando en que al año siguiente le quedan 97.000 por amortizar y calculará el 3% sobre 97.000, no. Tiene que seguir calculando el 3% sobre los primeros 100.000, que es el precio de adquisición. Aunque le vaya restando, evidentemente, a los 97.000. Efectivamente, pero el porcentaje siempre es porque el método que están aplicando, que es correcto, es el método lineal, y efectivamente hay unas tablas en la ley de impuestos, en el reglamento del impuesto sobre sociedades, que te indican qué porcentaje aplicar a según qué tipo de inmueble o lo que corresponda, ¿no? Lo que tenga. Rapidito, que nos queda poco tiempo. A ver, la penúltima. Venga, esta es una repregunta. Esto tenemos que dejar de hacerlo. A ver, tienen que escuchar el programa y no volver a mandarnos el email. Dice, una persona adquirió mediante permuta una finca. Se hizo mediante contrato en el 98. Este contrato, que era privado, se elevó a público en 2004. En fecha de adquisición, ¿cuál de las dos hay que poner? Podríamos hacer una tesis sobre eso. La fecha de adquisición es el 98. Sí, verás, la compra de inmuebles no tienen por qué elevarse a público, no es obligatorio, no es algo que la ley te obliga a elevar. Lo que no puedes hacer es tratar tampoco de no pagar el impuesto por el hecho de elevarlo a público más tarde, eso pueden interpretar que es un fraude. De hecho, justo ha habido ahora mismo un cambio en la Ley General Tributaria sobre este tipo de asuntos y han cambiado la Ley General Tributaria para poder sancionar que este tipo de aplicaciones, cuando haya una interpretación de lo que llamamos la simulación de la norma. Oye, la interpretación de la norma puede ser razonable, cuando voy a liquidar el impuesto cuando lo elevo a público, que bien, pero si te quieren cargar intereses en ese momento o una sanción, lo podrán hacer, porque la transmisión fue en el 98. Seguramente en España opera, digamos, la transmisión y la adquisición. O sea, me he quedado el inmueble desde el año 98, me disteis las llaves en ese momento, soy el propietario desde entonces. Muy bien. Jesús Ruiz Ballesteros, director de Ruiz Ballesteros Abogados y Asesores Tributarios. Ha sido intenso, ¿no? Sí. Bueno, como siempre, muy constructivo. Sí, la verdad que sí. Hemos aprendido, aunque esto cuesta lo de la fiscalidad y los impuestos. Miraremos lo de la página web. Sí. Jesús, un abrazo, cuídate, que vaya todo bien. Feliz semana. Gracias. Adiós. Saludos. Hasta luego. A veces la realidad supera la ficción. Oímos cosas que parecen increíbles, pero que se hacen realidad, como las ofertas